Hola, ¿qué tal, gente maluca? Bienvenidos a su segundo episodio de Maluco, su nuevo podcast preferido, espero. Ya estamos en nuestra segunda semana, aunque no es el segundo que grabamos, ya tenemos ahí unos cuantos episodios grabados, pero se va a estar estrenando en la segunda semana. Además de hablar de tecnología, como fue la semana pasada, ustedes vieron, espero que les haya gustado, fue un tanto experimental. Van a estar viendo que el progreso que hicimos en cuanto a mi manera de narrar, de estructurar el episodio, técnico, todo eso, pues fue bastante experimental el primer episodio, que igual sacamos varias gemas, espero que les haya gustado, pero a partir de aquí todo va a ir de subida. O sea, va a ser increíble lo que estamos por presenciar. Y pues para encender este segundo episodio tengo aquí a una auténtica guerrera, podría decir, mente brillante. Es activista, además de activista, no, o sea, es increíble, gente. No sé cómo me aceptó la entrevista. Es activista, ecofeminista, es miembro del colectivo de Micocultura y también parte de la asamblea de Un Río en el Río, que va a ser pues lo que vamos a estar, digamos, discerniendo, explorando en el episodio de hoy. Muy interesante y espero que pongan atención y les guste. Entonces, pues me dejo de presentaciones. Estoy aquí con Alex Espitia, bienvenida. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo soy Alex Espitia, como ya lo dijo acá el compañero. Y sí, soy parte del colectivo de Micocultura, soy también bibliotecaria, si se puede decir, de este bonito espacio en donde estamos grabando, que es la librería Bruma, que es una librería que pues está especializada en las ciencias sociales. Ojalá puedan venir a visitarnos pronto. Y pues también soy cofundadora del colectivo Micocultura, que en Micocultura pues nos gusta decir que pensamos con los hongos de Nuevo León, que es un poco diferente de decir que investigamos o estudiamos a los hongos de Nuevo León. Digo, sí, ya me puedo meter en esos rubros, ¿no? Pues también soy parte de la asamblea de Un Río del Río. Pues aquí estamos. Muchas gracias por el espacio. Y pues ya vamos a dejarnos de presentaciones, gente. Van a ir conociendo un poquito a Alex y que es Un Río en el Río para los que no nos estén viendo, que sean de aquí de Monterrey. Digo, yo he vivido aquí varios años y tampoco me había enterado hasta hace, pues nada, los últimos 6 meses. Entonces, a pesar de que está súper difundido y me encanta y la verdad me da mucho gusto que se haya extendido de esa manera, pues para los que no lo conozcan, pues aquí lo vamos a estar explorando y también sé que hay gente que me está viendo de Torreón, de Coahuila, de Nuevo Laredo también. Entonces, un saludo. Oh. Y pues ya vamos para allá. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta sencillita, pero pues para ir animando el ambiente. Alex, entonces, ¿me podría decir en pocas palabras qué es el activismo? ¿Qué es un activista? Ay, pues qué difícil pregunta. Pues para mí el activismo pues es como, para empezar es un sentimiento, ¿no? Son unas ganas que surgen de algo acá adentro, acá también. Pues es un conjunto de acciones también que una persona realiza pues con la finalidad de lograr hacer un cambio, ¿no? Hay activismos de diferente índole. Si yo pudiera definir cuál es mi tipo de activismo, a mí me gusta pensar que mi activismo va como del lado de los ecofeminismos, de una mirada a lo mejor multiespecie de la vida en general, pero pues sí es un activismo también pues muy político, ¿no? O sea, tratamos, o se podría decir que si pudiera definirme como activista, también es algo así como, no sé realmente qué es ser un activista, ¿no? A veces también se usa mucho esta etiqueta como para decir, oh, yo soy activista, ¿no? Soy activista porque activista puede ser en ecológico, que es lo que vamos a estar aquí hablando, pero hay muchos tipos de activismo, ¿no? Yo diría que es más bien, o sea, yo tampoco soy activista, pero pues también si lo pudiera definir en pocas palabras, pues es como involucrarte, ¿no? O sea, meterte en un movimiento, en una iniciativa, idea, pues casi siempre pues independiente, ciudadana, pues para intentar cambiar o promover un cambio, una idea en la sociedad, ¿no? Se podría decir, lograr un objetivo. Claro. Entonces, pues bueno, ya ahí les definimos un poco qué es el activismo. Como les digo, puede ser muy variado, como comentó también Alex, pero pues no, o sea, se puede hacer una profesión,
pero no es como que, ay, me voy a poner a estudiar para ser activista. Hay gente que sí es estudiada, obviamente, pero creo que es más como un sentimiento o las ganas de alguien por hacer un cambio en la comunidad, ¿no? Que fue en tu caso. ¿Cómo fue que te iniciaste en todo este camino? Pues, ay, ahorita que me dices de que ser un activista, ya como que voy a entrar en una crisis de, ay, ¿qué significa ser activista realmente? Pues la verdad es que, como dice el dicho dentro de los feminismos, una se vuelve feminista por su propia historia. Entonces, yo creo que empecé a ver estas injusticias que atravesaban mi cuerpo a lo largo, pues, de mi vida y pues fui enunciándolas, ¿no? Yo recuerdo desde chiquita que decía, no, esto a mí no me cuadra, no se me hace como chido, no está correcto, pues vamos a alzar la voz. Nunca fui de las que se quedaban calladas. Mis primeros como indicios de que existía una violencia hacia la mujer, pues fue la violencia que yo veía ejercida hacia mis tías. Entonces, pues yo alzaba la voz, ¿no? Eh, claro que pues se me intentaba callar o me decían no digas nada o pues cualquier cosa como para desviar eso de la atención. Ya después fui creciendo y cuando entré a la universidad, pues me di cuenta que podía ser algo, no sé, se podrá decir más estructurado, más visible, podrá ser. Sí, enfocado. Y me di cuenta que había colectivos feministas. Entonces me fui acercando a ellos, pero tampoco encontré como ese lugar que yo estaba buscando dentro de los feminismos. Y ahí fue cuando me di cuenta que había un montón de feminismos y dije, a ver, ¿cuál a mí me gusta de todos estos? En ese momento yo decía que el feminismo liberal era algo que me identificaba, pero no es cierto. O sea, ya después que entras al mundo de o bueno, que se te rompe esta burbuja de el neoliberalismo y el capitalismo. Sí, que abres tu mente. Ajá, te das cuenta que no quiero ser una feminista liberal. Pues bueno, yo creo que ahí empezaría, ahí fueron mis primeros pasos en el activismo. Termino la carrera, me pongo a chambear como dentista porque pues yo estudié odontología. Evidentemente no funcionó, no me gustó y por eso ahorita estamos acá. Y toca pandemia. Yo siento que muchos tuvimos estas crisis cuando fue pandemia, ¿no? Te das cuenta que el sistema no funciona, tienes mucho tiempo y espacio para pensar en todo lo que está mal, hay una crisis tras otra y dije, pues estamos colapsando, ¿no? La gente creía que ya no iba a haber, o sea, me acuerdo en esa época bastante, pues para unos les sirvió mucho, como tú dices, para abrir sus mentes, otros lo vieron un poquito más, pues o sea, personal de manera negativa. Pero creo que si algo sirvió la pandemia, como tú dices, fue como para al menos abrir los ojos, saber que había algo que cambiar porque pues el sistema no estaba funcionando. Me acuerdo mucho en esa época, gente decía, ya no vamos a volver a salir, nos tienen controlados, que puede ser cierto, no, o sea, no quiero decir que no, o que sí, pero si es algo que está seguro es que al menos sirvió para que muchas personas como tú, como yo, como estoy seguro que cientos, miles, pues no solo en México, sino en el mundo, pues pudieran percibir sus pasiones o al menos descubrir quiénes eran, qué era lo que de verdad les gustaba, porque, pues como dices, o sea, había tiempo, sobre todo había mucho tiempo, fueron años, espacio, estábamos muy aislados. También creo que eso permitió que mucha gente se conectara consigo mismo. Y pues ahí tú dirías que fue el punto de quiebre, o al menos cuando ya te empezaste como más a focalizar en un camino. No, yo en ese momento fue cuando yo sentí como que algo no estaba bien. O sea, Okay. dentro de nuestro ambiente, ¿no? Dentro de nuestros modos de organizar la vida en general, ¿no? Pues sí, yo tenía tiempo, pero sí había muchas personas que no tenían ese tiempo que yo tenía. También lo digo desde un lugar privilegiado, ¿no? Pues yo empecé a sentirme como muy triste, ¿no? Por diferentes razones. Uno, porque pues no me gustaba la carrera que había estudiado. Dos, porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y tres, porque pues estas crisis ambientales estaban sucediendo, ¿no? El hecho de que una enfermedad nueva, zoonótica, haya emergido y pues haya hecho esta pandemia a tal nivel, ¿no? O sea, para mí era algo como... Entonces, pues yo comencé a sentirme como muy triste, de
tal vez estoy yo aquí sola pensando que el sistema no funciona, ¿no? Y pues me sentía muy mal, ¿no? Entonces conozco a un amigo que se llama Cuauhtémoc. Él estaba trabajando, creo que en ese entonces, en el Lab de Nuevo León. Y entonces lo conozco y me invita a un Conecta con el Río, que los Conecta con el Río, para que no sepas, son unas caminatas que se realizan en el lecho del río Santa Catarina, que es un río que nace en la Sierra Madre Oriental y recorre toda la zona metropolitana de Monterrey. Y yo no sabía que se podía caminar en el río Santa Catarina. Es más, no había volteado a verlo. Yo lo mencionaban por ahí, o sea, yo ya llevaba mis años acá, toda la carrera, toda la universidad, y yo nunca había volteado a ver el río Santa Catarina. Entonces me invita mi amigo, le digo, sobres, vamos, y entonces ahí empiezo a conocer un montón de personas que decían, este es el río Santa Catarina, aquí viven muchos animales, muchas plantas, y no solamente era una caminata como para ir a identificar los animales o las plantas, sino era una caminata para recorrer y sentirte tu parte del río, sentir tu cuerpo, estar presente, con ayuda de la bandita de senderio, mi amiga Alma, saludos, mi amigo Lalo, y hacen estas dinámicas muy, muy, muy bonitas que pues yo me sentí como muy identificada. Dije, hay personas que piensan como yo, ¿no? Y además se hace un círculo de diálogo en donde las personas compartimos pues nuestros sentires. Entonces yo dije, yo siento mucho dolor del lugar en que estamos habitando. Y pues yo dije, ¿no? Todo lo que sentía. Y entonces te das cuenta que estos espacios, a mí, por lo menos a mí, ese espacio me sirvió para conectar con un montón de personas que sentían lo mismo que yo. Y de ahí no hay vuelta atrás. O sea, encuentras como a tu tribu, ¿no? Y pues se podría decir, encuentras a tu mundo de activistas. Porque pues las personas que van allá son personas que tienen interés de hacer un cambio, ¿no? Entonces, que es lo más importante que intentamos aquí fomentar con el podcast. O sea, sal de tu caja, explora nuevos horizontes. Puede que, como Alex, y yo en lo personal también me siento muy identificado con, pues estás en ciertos círculos o estás como que en tu guión de la vida y hay veces que tú mismo pues te sientes esa insatisfacción o esa soledad de que es que no hay gente que conecte conmigo o lo que estoy haciendo no me gusta. Pero eso se da porque no exploras nuevas cosas. O sea, tú tomaste la decisión de, ok. O sea, estoy seguro que muchas gentes tienen un amigo que los está invitando a hacer algo, a hacer, no sé, ven, vamos a hikear, vamos a pintar, vamos a estudiar esta cosa, a leer este libro. Y tú de que, sí, al rato, luego. Tú pudiste haber hecho lo mismo con Cuauhtémoc, de que, vamos, sí, mañana, la otra semana. sí. Pero no lo hiciste, ¿sabes? O sea, tomaste acción y dijiste, pues bueno, a lo mejor nunca había estado conectada al río, ni siquiera sabía que existía o lo había visto, o sea, paso por el camión o en el carro encima del puente y ya eso es todo el río que existe. Pero no fue así, o sea, te diste cuenta que pues, hay animales, hay vida, hay pues, plantas, o sea, es todo un ecosistema lo que existe ahí, que además de, pues como dices, darte cuenta de esto, te permitió no solamente ver esa parte externa, sino también te aportó el río, ¿no? O sea, descubriste esta parte tan bonita que podrían ustedes descubrir. O sea, a lo mejor no van a ser activistas, pero puede que están perdiéndose de muchas oportunidades por no estar explorando nuevas cosas, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre. Entonces, eso fue el primer contacto que tuviste con el río y con el colectivo, se podría decir. Con el movimiento, sí, el movimiento Con del el río. Con el movimiento. Ok. Y después de eso, ¿qué sucedió? O sea, ya tenías estas ideas de que, ok, esto me gusta, vamos a darle con todo. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Qué tomaste? ¿Qué sucedió después de mi primer Conecta con el río? Pues yo siento que empecé, pues, a amistarme, se puede decir así, o sea, ser amigos, no sé si ese es un verbo correcto, pero pues empecé a ser amigos, o sea, yo identifiqué a las personas pues, con las que conectaba emocionalmente y pues salía a tomarme un café con ellos, a discutir, seguir hablando y seguir rumiando sobre estas sensaciones. Conocí otros espacios, ¿no?
O sea, primero conocí el Lab de Nuevo León, evidentemente, después conocí el Conecta con el Río, luego conocí a los anarquistas del norte, luego conocí el movimiento de No al Tarifazo. Entonces te vas dando cuenta que hay grupos de resistencia que están haciendo cosas. Ya me acordé, después de eso, de ese Conecta con el Río, hubo una manifestación por el medio ambiente que estaba gestionando Frente de Organizaciones y creo que Ciudadanos Desconocidos, o no me acuerdo si ahí todavía estaba, pero eran diferentes movimientos, ¿no? Entonces yo fui, al final hacen como invitan a las personas a que hablen al megáfono y pues yo dije, quiero decir algo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento lo que dije fue, hay que permitirnos, o sea, englobando, hay que permitirnos como hay que permitirnos el derecho de sentir el enojo, ¿no? Porque yo siento que también venía de este mundo en el que pues quería como de esta sociedad que quería enfatizar el perseguir la felicidad como si fuera algo que se puede tomar como un estado perpetuo. Y pues yo estaba muy enojada, yo estaba muy triste, yo sentía todas las injusticias, ¿no? Sentía y veía las injusticias que eran perpetuadas hacia otras personas y decía, pues no, estoy enojada y quiero sentirme enojada y quiero que la juventud también se sienta enojada, porque necesitamos sentirnos enojados, o sea, no todo es como voy a ser activista y todo va a ser bonito y animes y demás, no, hay muchas cosas que enfurecen, que nos hacen enojar y para accionar, pues a veces también hay que darle como ese espacio a el enojo, ¿no? Sí, esas otras emociones que, pues, creo que con la sociedad mucho, o sea, en general, siempre te dicen, escóndelo, no lo manifiestes, es algo malo. Yo he visto muchos videos y podcasts, he escuchado, que es muy sano, o sea, como tú dices, conectar con esas, si son emociones, existen por algo, ¿no? O sea, tampoco te vas a descontrolar, a gritar, a romper algo, o sea, no, ¿verdad? Pero lo puedes canalizar hacia algo positivo, como tú dices, o sea, tú lo canalizaste con ese megáfono y pues dijiste lo que sentías y me imagino que mucha gente se sintió también conectada con lo que decías, supongo. O sea, Sí. sí, sí existe ese sentimiento. Entonces, eso fue lo que sucedió. Uh-huh. Ese es el movimiento que tuviste. Ahora, después de eso, me gustaría hablar un poquito del activismo. Ya dijimos qué era, dijimos más o menos cómo te fuiste iniciando. Mucha gente dice, ay, activista, ¿qué tengo que hacer para unirme? Como tú dijiste, tú habías estudiado odontología, tú estabas o sea, no eras alguien, no eras una bióloga, no eras alguien así que había pues estado en contacto, digamos, directo, pero te interesaste, te involucraste. ¿Qué es lo que le podrías decir a alguien que está interesado en eso, pero, o sea, tiene esa curiosidad? No sé. Pues que se deje sentir, ¿no? O sea, yo siento que ese es como el primer paso, como dejarse sentir, que si están enojados, que si están tristes, pues tienen una razón, o sea, hay una causa detrás. Y que aprender a identificar esas cosas a veces es difícil, porque nadie llega y te dice, es culpa del patriarcado, es culpa del capitalismo, es culpa de tal y tal, ¿no? O sea, no hay alguien que venga y te lo diga. Hay espacios de formación en donde tú puedes decir, ah, por eso me siento así. Por ejemplo, la librería Bruma y el espacio cultural en Nejayote, que es en donde estamos, pues también es un lugar muy, muy bueno como para encontrar estas formaciones, ¿no? Menciono la librería Bruma, pues porque la librería Bruma es un espacio que está especializado en las ciencias sociales, ¿no? Y a veces acá damos conversatorios relacionados a movimientos sociales, resistencias, y ponemos en tensión todas estas palabras que a veces son un poco complicadas como de poner en palabras, ¿no? Sí, esos tecnicismos. Ajá, pero también, o sea, hay lugares o hay eventos que gestionan otros movimientos, como por ejemplo el movimiento Un Río en el Río, los Conecta con el Río, vamos al Conecta con el Río. Conectar con el río tal cual, o sea, es dejar que tu cuerpo se sienta parte de, ¿no? Dejar que el río te atraviese. Empezar a ver a caras conocidas, empezar a conectar con sentires parecidos a los tuyos, ir a marchas y también eso te late, ¿no?
empezar a organizarnos, ¿no? Pues con cosas que a una le hagan sentir pues comunidad, ¿no? Y a comunidad me refiero a esto que yo siento es común con el otro, ¿no? Entonces, sí hay espacios que se gestan, pero hay que buscarlos. Y la verdad es que todo se va haciendo como una telarañita. O sea, tú vas a un evento de la resistencia, de algún movimiento, ¿no? Y te vas a encontrar con gente que esté haciendo otras cosas similares y pues vas entretejiendo, ¿no? Y entonces, pues yo siento que ese sería un primer paso. Dejarte sentir, buscar lugares en donde ese sentir sea común y involucrarte como puedas, ¿no? Porque, a ver, sí hay muchos movimientos, organizaciones de base que necesitan personas que se unan, pues ¿qué es lo que se necesita, no? ¿Cómo puedo apoyar? Creo que lo más importante en estos movimientos o organizaciones, colectivos, pues esas palabras, es el capital humano, como dices, o sea, las personas, alguien que de verdad se involucre y pues pueda aportar. A lo mejor yo no sé nada, pero... A ver, pero ahí te voy a detener. No es capital humano. Somos personas. Capital humano, aquí no somos capital humano. Ok, sí, está bien. Sí. Bueno, entonces podría decir, ¿qué palabra? ¿Personas? O ¿Personas? sea, personas. Claro. Necesitan personas, te necesitan. Vengan aquí al Nejayote. Lo pensaba mencionar al final, pero pues ya que lo trajiste a la mesa, pues lo voy a mencionar. O sea, ya mencionó hasta aquí la librería Bruma. Muy bonita, muy interesante. Ahorita, de hecho, no he tenido la oportunidad, pero ahorita tengo una prima que le gusta mucho esto. Ahorita algo voy a explorar. Entonces, es de ciencias sociales. Muy padre. Aquí pueden venir si les interesa todo este tipo de cosas. No tiene que ser ciencias sociales, como tú dices, en este espacio hay varios proyectos que se gestan. Pues revisen las redes, se las vamos a estar dejando al final, ahorita lo mencionamos más al final, para volver a lo que estamos hablando. Pero volviendo al tema, lo más importante es la comunidad. Y creo que cuando hablamos, creo que era algo que dejaste muy bien claro de que te tienes que involucrar. Porque necesitan personas, necesitamos gente que de verdad se involucre, porque al final, pues si no, o sea, sin las personas que no solamente estaban en la asamblea, en el colectivo, que iban a las marchas o a los Conecte con el Río, sino también que compartían o que hacían su granito de arena, no hubieran conseguido la impresionante victoria al día de hoy que estamos grabando esto. O sea, una victoria, yo creo que histórica en Nuevo León, ¿no? Que si no lo sabían, Un Río en el Río fueron la primer consulta pública, ¿no? Fueron la primera consulta pública llamada pues por la ciudadanía. Ya pasaron años de eso y Un Río en el Río hizo eso. Fueron los primeros que dijeron, nos vamos a juntar, vamos a proponerle algo al gobierno porque no nos está pareciendo que construyan sobre el río Santa Catarina. Y también creo que, pues si fue la primera consulta, pues también sería uno de los últimos triunfos, sino que a lo mejor el primero, no tengo esa información, pero estoy seguro que es un hito en todo esto del activismo en el norte, ¿no? Que es algo que casi siempre se da más en el centro del país, ¿no? En la Ciudad de México, creo que es un lugar en el que sí hay más movimiento estudiantil o juvenil, en contra de, bueno, apoyando o promoviendo, creo que sería la palabra, diversas iniciativas. Entonces creo que esta acción que se logró, o sea, fue un triunfo bueno, pero que cimienta el camino, que es algo que vamos a estar explorando más adelante. Pero sí lo quería mencionar para que lo supieran, porque dicen Un Río en el Río, ok, ¿qué era? Pues intentaron y lo lograron, que no se construyera un viaducto sobre el río Santa Catarina porque iban a destruir ecosistema, vital y crucial para para el sostén de la vida. Para el sostén de la vida aquí en la ciudad. En la ciudad. Entonces, pues fue un gran triunfo, pero sin el triunfo, o sea, lo que quería decir con esto es que el triunfo no se hubiera logrado sin gente que lo apoyara. Claro. Entonces, para pasar a lo siguiente, me gustaría que la siguiente sección va a ser un poco más ya de lleno en las acciones que tomaron como colectivo, qué es lo que puede hacer la ciudadanía, qué es los siguientes pasos, todo eso lo vamos a ver ahorita, pero para romper un poco el ambiente, voy a hacer una dinámica rápida, ¿ok? Que, como les digo, lo van a estar viendo conforme a los capítulos. De hecho, las siguientes también están bastante padres porque ya están grabadas, entonces ya sé qué es.
Pero pues ya saben que la primera dinámica que hacemos tiene que ver con algo relacionado a nuestro invitado, en este caso Alex, pues va a tener algo que ver con un río en el río, obviamente. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica, Alex? Muy sencillito. Bueno, aquí traigo unas imágenes. Si no se ven en el video, o sea, los estará poniendo en el editor en grande, Santiago. Entonces, traje 3 imágenes de animales. Hay más de 800 especies en el río. Hay un montonazo. Sí. Registradas, no lo estamos inventando. Son cifras ya más que comprobadas. Entonces aquí traigo 3 especies representativas. Yo escogí 3, pero pues hay muchas. Entonces es el castor. Bueno, aquí los voy a estar mostrando. El castor americano. Clave. Sí. La tortuga de concha blanda. Que hay muchas tortugas. O sea, Esta fue una gran acompañante. Sí. Y la garza de patas de dedos dorados. De dedos dorados. Sí. Quise poner como que un poquito variado. Pero como les digo, hay muchas. Aquí escogí 3, digamos, representantes de toda la vida. Entonces, compas de lucha, les digo yo. Camaradas de lucha, camaradas de resistencia. Me imagino ellos fueron los que estaban en el frente, ¿saben? O sea, ellos fueron los que sufrieron. Junto con los hongos, los árboles, todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estos 3 animales representantes. Aquí tengo un marcador, plumón. ¿Ven? Y, como les dije, estamos de fiesta porque se cumplió que no se construyera el viaducto elevado. Entonces, como están de fiesta, o sea, nosotros estamos de fiesta, un río en el río está de fiesta, creo que todo Monterrey. Entonces, pues, la fiesta son ellos, ¿no? Entonces, me gustaría que a cada uno, ya sabes que en la fiesta pues hay muchas personalidades, ¿no? O sea, está el anfitrión, está la persona que nunca paga nada, el cadenero, el que hace mucho burlote, o sea, hay en una fiesta muchas personalidades. Entonces tú me gustaría que en base a ello, pues tú los clasificaras, ¿no? O sea, les pusieras un rol de que, no, ¿sabes qué? Los humanizara, dices. Sí, o sea, los... Ok. Entonces, ¿qué hago? Pues, o sea, clasifícalos, no sé, ponles según como los veas, o sea, tú los has visto, ¿no? Me imagino al menos. Sí. Ay, pues no soy buena dibujando, pero ¿qué? No, nada más escribe. O sea, escribe como en una fiesta, porque digo, estamos en una fiesta. Entonces, ¿quién sería el anfitrión? A ver si quieres, para empezar. O sea, ¿quién es el rey o el anfitrión, el que reina ahí en el río? Todos son los que son anfitriones. ¿Ok? Están en una fiesta luchando por la cooperación de todas las especies. Entonces, ¿sí? Pues todas, pues sí, es una fiesta que organizaron todas las que están aquí. ¿Todos lo organizaron? Todas lo organizaron. Entonces, a ver, si quieres te puedo ir diciendo ideas. A ver, por ejemplo, no sé, el parrillero, o sea, estamos aquí en Monterrey, hace calorcito, ¿quién estaría cocinando? No sé. ¿O quién sería el catering? Pues. Ay, me cuesta mucho humanizar a las especies, porque yo las veo como si fueran pues especies que hacen sus cosas, ¿no? Estoy un poco en contra de antropomorfizar las especies. Entonces, si te gusta, lo mutamos un poquito, la dinámica. Una cualidad que vieras en cada uno. Mira, me gustaría ponerles una frase. ¿Una frase? A este le pondría, a huevo voy a poder anidar. ¿Eso a quién se le estás poniendo, Alex? A la garza. A huevo voy a poder anidar. Eso diría la garza. El castor canadiensis diría, ya no más necesito que las empresas no concesionen el agua. Y esta diría, chidísimo.
No más que se vayan las empresas que contaminan el agua. Eso dirían. La tortuga. La tortuga concha blanda. Sí. Ok. Sí. Eso es lo que dirían si pudieran hablar. Si pudieran hablar, dirían eso. Que también hablan, solo que no hablemos su idioma No es hablamos otra su cosa. idioma, sí. Es otra cosa muy diferente. También lo van a estar viendo en la edición mientras vamos poniendo las imágenes. Lo vamos a hacer en edición, pero vamos a poner la imagen de lo que escribió Alex y un sonido. O sea, Sí. unos sonidos para que vean, o sea, lo lean, pero pues también sientan un poquito cómo es el río, ¿no? Al menos si podemos llevar esa partecita hacia sus hogares, hacia sus oídos, pues va a estar muy genial. Entonces, espero que les guste. Ok, espero les hayan gustado esos sonidos que puso Santiago. Kudos para él, es un muy buen editor, lo estarán viendo, ya he podido trabajar con él. Entonces, después de conectar un poquito y hacer esta dinámica rápida, vamos con la carnita del asunto, si quieres, digamos, el mero mole de este episodio. Entonces, ya hablamos que fue una victoria, pero me gustaría, iniciando por hablar, qué hubiera pasado si no se hubiera logrado. O sea, cuál era la verdadera magnitud de pues, esta amenaza, ¿no? Porque si era no solo una amenaza para ellos, para el río, sino pues también para nosotros, ¿no? O sea, era una amenaza para todos. O sea, era un proyecto súper mal planteado. Entonces, me gustaría, Alex, si pudieras explicarnos un poco el proyecto, qué es lo que hubiera causado si no se hubiera logrado esta victoria. Sí, bueno, yo sí quisiera dar un poquito de contexto antes sobre lo que es el movimiento Un Río en el Río. Pues Un Río en el Río nace en el 2023, después de que se hiciera un desmonte o un ecocidio, como quisiéramos verle, ¿no? En el río Santa Catarina. Este desmonte se realizó supuestamente con la finalidad de prevenir inundaciones cerca del río Santa Catarina, porque cuando hay huracanes, que creo que aproximadamente tenemos acá en promedio, cada 25 años hay un nuevo huracán, creo que es cada 25 años, si mal no recuerdo, pues sucede que se desborde el río Santa Catarina, pero la realidad no es que se desborde, sino que el río toma su cauce, porque el río Santa Catarina fue canalizado, ¿no? El río Santa Catarina se ha violentado su cauce y se ha construido pues obra gris en el cauce, ¿no? Entonces, cuando hay huracanes, el río tiene memoria y pues hace estas devastaciones, si se puede decir así, de la infraestructura gris. Entonces, sucede este desmonte sin previo aviso, sin consulta pública, y un grupo de personas pues levantan la voz y dicen: esto no debería de estar sucediendo, esto es un ecocidio, y las razones por las que lo están diciendo están equivocadas. O sea, en realidad, el que exista vegetación en el río Santa Catarina ayuda a que no se desborde el río Santa Catarina. Si esa es lo que verdaderamente están persiguiendo, entonces deberían de dejar de construir en el río Santa Catarina. Y al contrario, es lo que tratan de hacer todavía a estas épocas, en 2025, cuando ya saben que el mayor error es desmontar, que el mayor error es construir infraestructura gris, todavía quieren hacerlo.
Entonces era algo que pues se planeaba hacer en Avenida Morones Prieto, iba a ser una carretera, un segundo piso que iba a costar de 6 carriles, que además iba a ser de paga y pues que estaba siendo promovido por una empresa privada, ¿no? Entonces, pues un grupo de colectivos, de movimientos, se puso a la orden y dijo, no, esto no debe de suceder. Entre ellos estaba el movimiento Un Río en el Río y Calles de Primer Nivel. Entonces, pues son personas que están organizadas ya desde hace rato. Yo me acabo de integrar al movimiento apenas en este año y pues empezaron un conjunto de acciones para evitar esto, ¿no? Porque nosotros no queríamos que se construyera tanto calles de primer nivel como movimiento Un Río en el Río. Calles de primer nivel, por un lado, porque pues es una infraestructura que en realidad no vela por el ciudadano, ¿no? O sea, vela por una infraestructura específica que es el coche. Y uno de los beneficios que supuestamente traía esta construcción era que iba a desfogar el tráfico vehicular, porque más carriles, entonces eso significa que va a haber menos tráfico. Pero eso es una mentira. Y Calles de Primer Nivel es el movimiento que más habla al respecto de esto. Yo les recomiendo que vayan a checarlo, ¿no? Algo que estaba muy sonado en ese momento y que todavía sigue sonando es el mito de que más carriles, entonces menos tráfico, por un fenómeno que se llama el fenómeno Aquí, inducida. Sí, ¿Cómo se llama? Ay, aquí Fenómeno... Ay, demanda inducida. demanda inducida. Demanda claro. inducida. El fenómeno de demanda inducida. La demanda inducida, que está más que comprobado, como tú comentas, que no ayuda absolutamente nada, porque mientras más espacio, más carriles hay. o sea, que en este caso más carriles, pues más estás incentivando a que se use el automóvil, porque estás reduciendo el espacio para las ciclovías, estás reduciendo el espacio para las personas que caminan, para el transporte colectivo, porque tú dices, ni siquiera iba a ser, voy a poder pasar por mi coche gratis, no, iba a ser de paga. O sea, además. O sea, ya para terminarla de regar, sí. iba a ser de paga. Ajá. Y eso por un lado, por la movilidad, ¿no? Pero por el medio ambiente, ¿no? Ecosistémicamente hablando, pues era un proyecto que estaba previsto construirse sobre el río, ¿no? Durante el análisis de la manifestación de impacto ambiental que realizó el promovente, pues se veían las coordenadas, ¿no? Por dónde iba a pasar y justamente iban a haber construcciones en lugares que son vitales para el río Santa Catarina y vitales para unas especies muy específicas, ¿no? Entre ellas estaba la anidación, por ejemplo, de los chorlitos, también estaba un lugar donde hay una especie que está protegida y que se descubrió recientemente en el río Santa Catarina, que es el Cyprinella lutrensis, que es un pescadito pues que está en peligro de extinción y está en la norma 059, ¿no? Entonces, pues son lugares, es hábitat, ¿no? Es un espacio en donde se reproduce la vida de estas otras especies y que si es dañado, pues es un daño que va a tomar mucho tiempo en revertirse. Si hablamos de las especies como algo abstracto, ¿no? Pero las especies no son algo abstracto, o sea, las especies y las vidas son algo concreto y las vidas por sí mismas importan, ¿no? Es decir, me acuerdo mucho, y siempre menciono esto porque a mí me sorprende mucho, una vez mi amigo Toño Hernández, que es biólogo y también es parte de la Asamblea de Honra en el Río, subió una foto del río Santa Catarina antes del desmonte del 2023 y había muchos árboles. Y entonces él comentó de que estos árboles ya no existen. Y alguien le comentó, pero no te preocupes, van a volver. Y es como, a ver, sí se puede volver a reforestar el río Santa Catarina, pero esos árboles en específico ya no van a volver. O sea, esas vidas ya se perdieron, ¿no? Y las viviendas que tenían estos árboles, porque los árboles son viviendas para otras especies, también ya desaparecieron. O sea, es un exterminio de vida, de vidas específicas, ¿no? Entonces, pues todo eso se iba a perder, ¿no? Y pues ya si lo vemos desde el lado humano, ¿no? Es decir, el río Santa Catarina es un pulmón para la ciudad.
O sea, hay muchos beneficios ambientales que el río Santa Catarina provee, ¿no? Por su mera existencia y que nosotros necesitamos de este corredor biológico ripario para poder sostener la vida. A ver, nosotros como humanos no estamos por fuera de la trama de la vida. Necesitamos de otras especies. Somos totalmente dependientes de otras especies y parece que eso se nos ha olvidado, ¿no? Entonces ese sería un grave error construir, depredar, cortar la vida, que si ponemos un ejemplo en específico, a ver, los árboles nos dan oxígeno. ¿Cómo vas a pensar que la vida se va a poder seguir reproduciendo si no hay árboles, ¿no? Sí, o sea, totalmente equivocado y tocaste con 3 puntos muy importantes, o sea, la demanda inducida, la interdependencia, que es lo que estabas comentando de, ok, somos un ecosistema, o sea, todos vivimos en el mismo planeta, en esta misma madre tierra, entonces, o sea, te afecto y de alguna forma me va a afectar y al contrario, o sea, somos pues compañeros, o sea, estamos compartiendo el mismo espacio, que claro. pues, este planeta, solamente tenemos uno por el momento y lo estamos destruyendo, o sea, es totalmente equivocado. Y también me gusta lo que comentaste, que, pues no pasa nada, talamos árboles, pues vuelven a crecer, volvemos a plantar. Estuve leyendo y escuchando muchos podcasts de, pues, marchas, bueno, no marchas, no es la palabra, sino movimientos similares alrededor del mundo. Y también en algo que concordaban es en eso, que las empresas y ahorita pues el sistema capitalista con todo esto de, ok, la mancha de carbono, o sea, contamino tanto, pero estoy plantando árboles para compensar. Y, o sea, eso ni siquiera es un parchecito, o sea, eso no significa nada. Es como si tú dices, bueno, está bien que mueran 100 personas porque después van a nacer 100 claro, diferentes. O sea, exacto, es lo mismo. O sea, y esas 100 personas que se murieron, que, o sea, sí, ¿no bueno, ni modo. Ajá, claro. Pues no, es lo mismo con los árboles, es lo mismo con los hongos, es lo mismo con... Y fíjate que sí quiero traerlo a colación porque justo cuando fue la reunión informativa del promovente para explicar lo que era la manifestación de impacto ambiental, una de las cosas que decía el biólogo que había hecho la manifestación de impacto ambiental era, no pasa nada, o sea, mientras nosotros construyamos, o sea, hacemos ruido y las especies se van a ir a otro lugar, o sea, no van a sufrir ningún daño. Va a haber un rescate, ¿no? Porque eso también es algo que se utiliza mucho, que rescatan a las especies y las ponen en otro lugar y es, güey, o sea, ¿tú qué pensarías si tú estás un día muy tranquilo en tu casa y llega alguien y te abduce y te lleva a otro lugar de la nada, ¿no? O sea, como, ¿por qué pensamos que las especies están a disposición de eso, ¿no? Una, esas cosas no funcionan, ¿no? Y dos, o sea, es totalmente violento. Y a mí me sorprende mucho cómo se normaliza ese lenguaje, ¿no? Es decir, las especies son una cosa que se puede usar a diestra y siniestra, como es muy raro. Sí, lo estás viendo como un objeto y es un pensamiento que nos puede llevar por caminos muy peligrosos y que ya se han, o sea, ya se han explorado en el pasado nada más, y los pues bien estamos Alemania. Experimentando, claro, los estamos experimentando, es decir, estamos viviendo un colapso socioambiental agudo, ¿no? Es decir, estamos experimentando la sexta extinción de especies masiva, ¿no? Estamos experimentando el colapso ambiental en términos de estas, pues estos desastres naturales, ¿no? O sea, los estamos viviendo, o sea, estas cosas están sucediendo, ¿no? Entonces, pues es como muy oportuno pues levantarse a defender el río Santa Catarina, porque pues es parte de la trama de la vida y pues hay que defenderlo. Sí. Ok, pues muy importante lo que dijiste. Ya la gente después de esto debe de entender que sí o sí esta lucha es algo que al menos vale la pena escuchar, involucrarse, o sea, ponerle atención. Y es algo que sucedió. Pero me gustaría también indagar cómo es que sucedió, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice mi abuelita, que estará escuchando esto, espero. Hola, güey. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la estrategia, la táctica, porque una idea a una realidad, pues es un camino largo, se vivieron años de intensa lucha. ¿Cómo es que se planteó todo esto? Tú que pues fuiste parte del movimiento. ¿Se planteó que la lucha contra el viaducto elevado? Sí. Pues un día, yo todavía no estaba en el movimiento tal cual cuando
Se gestó. O sea, surgió la idea de hacer un viaducto elevado, pero pues obviamente los compas pues están al tanto de las cosas o estuvieron al tanto en ese entonces de las cosas que sucedían en el río Santa Catarina. Hoy en día también seguimos al tanto, pero pues ahora digo, lo hablo en plural porque ya estoy yo ahí, ¿no? Y pues cualquier cosa que se quiera hacer en el río Santa Catarina, pues tenemos como las antenas de que recibiendo la información, ¿no? Y pues es bueno, a ver, ¿quién está haciendo esto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incidir en la toma de decisiones? Y pues así, sale una noticia, pues hay que investigar, hay que preguntar, pues hay un trabajo de fondo en eso. Y pues cuando descubrimos que se quería o se planeaba construir un viaducto elevado, pues es qué implicaciones tiene, ¿no? Pero obviamente te asusta ver es un viaducto elevado. Para empezar, nos asusta inmediatamente porque querer hacer infraestructura hecha para el automóvil, o sea, ya es un problema para el río Santa Catarina, para el medio ambiente como tal, ¿no? Porque es infraestructura hecha para el automóvil, para muchos automóviles. No es infraestructura hecha, por ejemplo, para el peatón, ¿no? No es una infraestructura hecha para el transporte colectivo. Entonces, eso induce a que haya más coches y a que haya más contaminación. Entonces, obviamente es un problema ambiental, ¿no? Hay más contaminación en el medio ambiente. Eso por un lado. Y por otro, si está cerca del río Santa Catarina, pues qué tan cerca, ¿no? ¿Cuánto va a invadir el río Santa Catarina? Porque era lo que pues ya se sospechaba. Y pues evidentemente, pues nos dimos cuenta que sí lo iba a invadir. Pues ahora toca pues hacer esfuerzos para evitarlo, ¿no? Entonces, cada que se quiere hacer una construcción, pues se tiene que publicar la manifestación de impacto ambiental. Y cuando se publica, sale en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues tenemos que estar alerta de cuando esto suceda, ¿no? Porque hay un periodo de consulta pública para revisar la manifestación de impacto ambiental. Y esta consulta pública, pues es muy confusa. O sea, para empezar, nadie está viendo el Diario Oficial de la Federación. Nadie lo hacemos, ¿no? De que, pues, eso es responsabilidad del ciudadano. Pues sí, pero, o sea, eso no lo hacemos, ¿no? Sí, no es una realidad. Ajá. Y se supone que después de que aparece en el Diario Oficial de la Nación, tienen que pasar unos días, si mal no recuerdo son 10, pero ahí te lo debo porque yo no soy de la Comisión Legal. Se tiene que publicar en un medio de comunicación, pues, masivo, ¿no? Y pues entonces nos dimos cuenta que ya había salido la manifestación de impacto ambiental, pues toca revisarla y ver pues qué falacias tiene. Y pues obviamente tiene un montón de falacias. Y ahí nos dimos cuenta de todas las cosas que estaban mal y tocó decir, a ver, esto y esto y esto y esto está mal y hay que decirle a la gente por qué está mal. Y en ese sentido, la Comisión de Comunicación del Movimiento Un Río en el Río fue... pues se estuvo pues escribiendo, digiriendo, socializando la información para que fuera más accesible para las personas. Entonces dijimos, el viaducto elevado no tiene que ser. Hicimos alianzas con otros grupos. O sea, para nosotras fue muy fuerte y fortaleció mucho la comunicación, el aliarnos con artistas. O sea, el arte comunica muy bien los sentires y era muy bonito, siento que fue muy fuerte como ver a los artistas dibujando a estas otras especies que nos acompañan en compañía pues con nosotros, los humanos, ¿no? O sea, era una visión multiespecie y para mí eso fue increíble. Entonces, después de eso, fue bueno, ahora hay que incidir desde otro lado, ¿no? Ya comunicamos, ya hicimos en común los sentires, ¿no? Entonces, ¿qué acciones debemos hacer para evitar esto? Bueno, pues hay una consulta pública, hay que aprovechar el tiempo que tenemos, que se abrió la consulta pública, para enviar todos nuestros comentarios. Entonces nos pusimos en contacto con especialistas y les mandamos la manifestación de impacto ambiental o ellos lo descargaron por su cuenta y empezaron a hacer todos sus comentarios. Está mal por esto y esto y esto y esto. Y además también hicimos firmatones. Así hicimos una plantilla para que las personas pudieran firmarlo, ¿no? Y ver esos comentarios en específico, pues
cuáles eran nuestras demandas, ¿no? Y lo hicimos de una manera pues que fuera entendible para las personas. Era, a ver, está la página de tal a tal y en esa página de tal a tal se dice esto y está mal por esta razón, ¿no? Entonces las personas hicieron sus propios firmatones a veces desde sus propios colectivos, ¿no? O sea, hubo personas que se pusieron en su universidad y pues en total se juntaron como casi 7,000 firmas, no me acuerdo muy bien, 6,000 y tantas, pero como 7,000 firmas de personas que estaban interesadas y estaban involucradas. Pero claro que esto, o sea, lleva una ruta pues de actividades, ¿no? Una ruta... Sí, un planeamiento no improvisado, como tú dices, o sea... Un poco sí fue improvisado, o sea, hay que decirlo bien, porque muchas veces cuando se está en movimientos de organización, pues a veces tienes que actuar inmediatamente, porque, pues, ¿cómo le dicen esta comunicación de bomberos, ¿no? Porque pues estás al tanto, hay una emergencia, pues hay que ver cómo actuamos, ¿no? Pero sí hay una cierta planificación. Sí, hay cierta planificación y ciertas personas que pues tienen las facultades o tienen los conocimientos, como tú dices, porque si ya desde el principio nadie del colectivo hubiera pues tenido la información de que va a tener que ser publicado en el Diario de la Federación, que tenemos, como tú dices, lo legal, o sea, tenemos cierto tiempo para pedir una asamblea pública, una consulta pública, pues nada de esto hubiera progresado. Entonces, también creo que son dos de las cosas, o sea, tú mencionaste ahorita tres cosas de las cosas más importantes que hicieron que esto pues pudiera prosperar, que para empezar fue la cooperación, como tú dices, la cooperación, la organización entre no solamente el mismo colectivo, sino con otros colectivos, se cooperaron, contribuyeron para que la causa pues pudiera progresar, y también el apoyo de la ciudadanía, ¿verdad? Porque algo, o sea, mencionaste y cuando hablamos en la preentrevista, se podía decir, lo trajiste a la mesa, lo vuelvo a mencionar, muy clave, todo este tipo de cosas están hechas para que el ciudadano de a pie, o sea, las personas normales que no tienen, ni siquiera yo, o sea, yo no lo hubiera sabido, los conocimientos legales, lo que tengo que hacer, lo que tengo que lograr para pues que esto no se ocurra, para que esto no ocurra. O sea, esa información está condensada, está totalmente, o sea, es una mole de palabras que nadie más que un abogado lo hubiera podido entender. Entonces también creo que fue una labor clave que no solamente entre ustedes, entre sus colectivos, entre, pues sí, las personas que les interesaba, se lo comunicaran, hicieran labor, sino que lo transmitieron al ciudadano de Monterrey, pues cualquiera, o sea, ya si estuvieras en Guadalupe, fueras un estudiante, una persona, salió en la tele, salió en la radio. Es que es un ruido mediático, o sea, la verdad es que cuando quieres organizarte, o sea, sí tienes que saber que tienes que tener un bagaje, ¿no? Un bagaje, me refiero a personas que sí tengan especialidades, ¿no? Y lo digo y lo quiero mencionar porque sí es muy importante no dejar de lado la academia, ¿no? Necesitamos cooptar a la academia desde la resistencia, porque la verdad los movimientos de derecha han cooptado a la academia. Entonces ahora toca tomar la academia de nuevo y tomarla como herramienta y tomar estos conocimientos, crear conocimientos para resistir, ¿no? Entonces, Movimiento Un Río en el Río, por ejemplo, sí aboga mucho por la pedagogía popular, pero es tomando estos conocimientos que vienen de la academia, es decir, sí hay personas que son abogadas, sí hay personas que son biólogas, hay personas de comunicación, ¿no? Pero no dejamos de lado los sentipensares. Y eso ha sido muy importante para poder conectar con las personas. Por eso las caminatas del Conecta con el Río han sido muy poderosas. O sea, sin el Conecta con el Río, sin tocar, sin sentir lo que hay abajo del río, no creo que hubiera habido este impacto en la sociedad. Sí, porque no solo apelaban, creo yo, a la mente, como dices, no pueden hacer esto por tal, o sea, por A, B, C y D, sino que también apelaban al corazón, ¿sabes? Al sentimiento, o sea, de que, claro, ok, estoy aquí, estoy viendo ese castor, ese chorlito que está pasando, estas aves, estas plantas, están muy bonitos, están muy padres, y de repente ya se van a morir. O sea, estuve escuchando un podcast que lo voy a dejar en la descripción porque me ayudó mucho a entender esta lucha desde el principio. Un podcast muy bonito, ahorita no recuerdo el nombre, pero explora luchas en diversas partes de México.
fue al principio. Entonces en el podcast incluso hasta pues ponían una canción, Sonidos del Río. O sea, yo me sentí... Periodismo de lo posible. Sí, periodismo de lo posible. Que de hecho ahorita está saliendo la segunda temporada. No sé si al momento de la publicación ya haya salido, pero si ya salió les pongo el capítulo más reciente y el episodio que yo revisé, que fue el que hicieron de Un río en el río, porque era en una caminata, o sea, literal se escuchaba todos los niños jugando, o sea, era súper padre. Esa fue una experiencia auditiva impresionante para mí. Sí. No me imagino lo que debe ser ya estar ahí pisando. Pues tienes que ir. O sea, tengo que ir y lo voy a hacer. Ahí está el compromiso. Entonces, todo esto fue lo que hizo que fuera posible, que se lograra la victoria. Hablemos de la victoria. ¿Qué significó? Porque no tiene mucho... ¿Qué es lo que se logró con todo esto? Si lo pudieras explicar. Lo que significa es que la construcción de esta infraestructura en Avenida Morones Prieto, como se quería construir, ya no se va a construir, es decir, se desestimó por completo. En ese sentido sí ganamos, ¿no? Pero pues todavía la lucha continúa, es decir, hay que seguir vigilantes de las cosas que se quieran hacer con el río, porque no podemos perder de vista que el río, como la naturaleza, es algo que siempre quiere mercantilizarse, ¿no? Estamos no luchando solamente contra el viaducto elevado, sino contra un sistema que perpetúa la ganancia por sobre cualquier tipo de vida, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo hay que estar expectantes. Entonces, una victoria importante que cimenta los siguientes pasos, ¿no? Porque la lucha aún no acaba al día de hoy. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que, o sea, cuál es el objetivo final de esta lucha? Pues está complicado pensar si hay una lucha final, ¿no? O sea, en términos de mi ideología, ¿no? Ok, bueno, pero ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, pues queremos que el gobierno cumpla con lo que pues ha exhortado, ¿no? Porque hace poco exhortó que el río Santa Catarina fuera manifestado como una área natural protegida. ¿En qué categoría? No lo sabemos. Nosotras pensamos que la mejor categoría es como corredor biológico ripario, pero no sabemos si es la mejor opción. Es decir, para eso se tiene que hacer un estudio técnico justificativo, en primer lugar, ¿no? Que determine en qué categoría debe de estar el río Santa Catarina. Entonces, ¿qué es lo que sigue para el río Santa Catarina, Alex? ¿Qué es el siguiente paso? Pues, como mencionaba, que se hagan todos los estudios necesarios para que el río Santa Catarina sí sea área natural protegida en la categoría que le corresponda, pero además que apuntemos como ciudadanía a una gobernanza del río, ¿no? A que nosotros sepamos que podemos incidir en la toma de decisiones, porque no porque un área natural protegida sea como tal, significa que se va a respetar, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de poder regenerar y cuidar el río desde las mejores formas de incidir, ¿no? Pero que sepamos que nosotros tenemos el poder de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta la gestión que viene desde estos movimientos, como el movimiento Un río en el río, pero también hay otros movimientos, no es el único, ¿no? El río Santa Catarina no es de Un río en el río, como muchas personas a veces creen pensar. Lo piensan, o sea, el río Santa Catarina pues es de todos, incluyendo humanos y no humanos también. Entonces toca ver maneras en las cuales organizarnos y poder estar presentes en la toma de decisiones para evitar que el gobierno siga tomando las decisiones en torno a áreas que son de todas las especies, ¿no? Y para eso tenemos que estar vigilantes y organizarnos, siempre organizarnos. Y a ver, hay muchos ríos que se conectan con el río Santa Catarina, entonces también toca cuidar esos ríos, esos arroyos, ¿no? Y para eso yo creo que la organización vecinal es fundamental. Hay que conocer a nuestros vecinos y yo siento que ese sería el llamado a la acción que me gustaría hacer, ¿no? A veces pensamos que tenemos que movilizarnos a gran escala para lograr un cambio, pero la verdad es que podemos empezar conociendo a nuestros vecinos y empezando a organizar con ellos, tramando, hay un parque, ¿cómo le podemos hacer para que este parque sea diferente, ¿no?
Me gustaría mencionar también a los compas de, por ejemplo, Salvemos el Parque Libertad, que han tenido también su historia de lucha. Estaría padre que un día los pudieras traer acá. Pues sí, ahí coméntenle a él que por favor Ah, traiga. ahí vamos a estar al pendiente. De hecho, está en la lista. O sea, es que hay tantas cosas de las que hablar, no solamente aquí en Monterrey, sino en general, o sea, de cultura, todo esto. Hay muchas luchas, muchas cosas que hay por explorar, que me gustaría mucho que la gente los vaya descubriendo en el podcast, que lo vuelvo a repetir, es uno del, o sea, es la base fundacional, digamos, sería la misión, visión de lo que aquí estamos haciendo, que se puedan conectar con todo este tipo de, pues, luchas, colectivos, iniciativas, tópicos, Sí. temas, algunos son más, digamos, no sé cuál sea la palabra, pero más activos, como estar pues, en el activismo. Hay otros que, por ejemplo, ya lo exploramos la semana pasada, tecnología, si les interesaba. La semana que viene, no les quiero decir, pero vamos a estar explorando el deporte, religión, filosofía, cultura, mucha cultura. O sea, casi muchos de mis invitados son de cultura, activismo, me interesa mucho. Todo este tipo de cosas que lamentablemente la sociedad, como tú dices, las redes, el sistema en general, pues no los pone en su carátula. Digamos, si fuera el cine o no sé, la televisión estelar, un libro, no están en la portada, ¿sabes? O sea, están, digamos, un poquito escondidas. No es como, no sé, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de comedia, vamos a hablar de cosas que son más del colectivo popular, que todos los conocen. Y nadie está hablando del activismo, por ejemplo, que es, como digo, la verdad me impresiona mucho que se haya logrado, porque siempre he visto que aquí en Monterrey no se habla mucho por todo este tipo de iniciativas. Entonces me parece un gran cambio, no solamente para el río, o sea, una gran victoria para el río, sino también una victoria pues, para la gente de aquí de Monterrey, o sea, la gente regia, que ahora se dio cuenta de que estas luchas existen, que de verdad están empezando a sentir los efectos de la ola de calor. Hace algunos años, pues toda esta crisis hídrica, que no teníamos ni siquiera agua, la sensación térmica que ahorita les estoy comentando, que pues, todos los cambios climáticos. Y no solamente estamos hablando del clima, también el transporte ahorita es una cuestión que pues está en boca de cualquier persona que esté viviendo aquí en Monterrey, en la área metropolitana. Entonces son cosas que tal vez antes no estaban en el ideario colectivo, podría decirlo, de las personas de aquí del norte, de Monterrey, pero es por eso que lo vuelvo a recalcar, me parece muy importante que se haya logrado esta victoria, porque no solamente fue para el río, también fue para pues, las personas de aquí. No sé si Sí. concordarías conmigo. Sí, pues es que el río somos todos, ¿no? O sea, el río Santa Catarina no nada más es un ente pasivo, sino también es un ente activo. Y pues todos somos parte de él, como lo digo, pues tanto humanos como no humanos. Y la verdad es que sí siento que ahora se habla más de activismos acá, pero también a veces me cuestiono y digo, ¿no estaré sesgada? Tal vez el lugar en donde yo me estoy Desenvolviendo. desenvolviendo sí sea así, pero tal vez haya muchos otros en los que no, y habría que preguntarnos qué necesitamos para llegar a ello, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya será como una pregunta semilla para seguir reflexionando. Es una buena reflexión que se pueden llevar y pues yo les lanzo el reto. Ya estuvimos aquí hablando, yo les recalco siempre al final de los episodios. Aquí no les voy a dar un sermón, no les voy a informar, no les voy a dar la Biblia. Ay, ya escuché el podcast de Marco Maluco, episodio 2, Un río en el río, activismo ambiental, ya soy un experto. No, eso jamás lo voy a decir. De aquí nunca se van a ir sermonizados con la Biblia. Yo lo que intento buscar con esto es plantar, como te dijiste, esa semillita en sus cabezas de, ok, esto está padre, vamos a buscar más. Entonces les voy a ir dejando en las redes y en la descripción mucha información para que ahora sí ya se puedan adentrar más en todo este tipo de colectivos, de ideas, que si les interesó, pues hay muchísimo por explorar. Ahorita pues vimos, digamos, la punta del iceberg. Hay un montonazo que, o sea, yo estuve estas últimas semanas, yo diría que en general en el mes me proponía escuchar cosas relacionadas a esto para venir más o menos preparado y no estar preguntando cosas tontas. Y siento que aún así no aprendí nada, Alex. O sea, fue un mes intensivo para mí y siento que no aprendí nada porque hay mucho por explorar, mucho por
o sea, tocar, por sentir, por escuchar, por ver. O sea, todo esto es un mar que espero que pues les haya llamado la atención y que por fin se puedan pues dar el placer de sentirlo. Entonces, pues ya vamos a ir terminando con la grabación. Nada más, no sé si quisieras dar un último mensaje, algo que quieras más comentar. No, pues muchas gracias por estar acá y pues bueno. Vamos a ir terminando con la grabación, nada más sin recordarles que pues si les gustó la grabación, el capítulo, que espero pues haya sido de su agrado, que les haya sido interesante, pues no está de más que se suscriban si están en YouTube o en cualquiera de las plataformas. Vamos a estar en muchas plataformas. Entonces, para que se suscriban, si están en alguna de las plataformas que les permiten dar estrellas, pues denle 5 estrellas si les encantó, que espero que sí. Estamos iniciando, pero estamos trabajando para ir mejorando. Entonces, pónganle la calificación. Eso ayuda mucho a que más personas puedan pues, conocer este tipo de iniciativas y de tópicos. Denle like. Ahí están todas las redes sociales. Recuerden, estamos como Maluco Podcast con K, Maluco Podcast en todas las redes sociales. Y pues para que lo vayan a ir revisando, y los siguientes capítulos ya saben que es pues todos los miércoles, y les vamos a ir dejando pues también pequeños clips en las redes. No sé si quieras tú dar tus redes, Alex, o las redes de los colectivos para que la gente los pueda revisar. Sí, pues pueden encontrarnos en Instagram como Un Río en el Río, Micocultura y pues librería.monterrey. Ok, Librería Bruma, que es donde estamos. También me gustaría mencionar a La Bola. Gracias por La bola hace también, que es quien gestiona acá el Espacio Cultural del Nejayote. Ah, y el Espacio Cultural del Nejayote, así se llama en Instagram. Sí. Bueno. Entonces ahí les vamos a ir dejando todo eso, y nada más para ir terminando, pues con la frase que ya la estuve trabajando, que espero les guste, es que pues aquí siempre hablamos de locura. Entonces pues la locura es algo que está en todos nosotros, es creatividad, es pasión, es salirte del guión, ser espontáneo. Pero no es nada más estar loco sin ninguna razón. Aquí lo que intentamos promover es la locura con propósito. Entonces ahí les dejo esa reflexión y muchas gracias por escucharnos. Adiós.